Gracias por estar pendientes de Cineja TV, volviendo de la pausa, de nuevo con el ingeniero Iván Salazar. Ingeniero, quisiera que nos ampliara, bueno, nos dijera realmente qué tecnologías están disponibles en el mercado, o bien por implementarse para el tema de manejo de aguas residuales, aguas negras y todo eso, para realmente contribuir a la no contaminación del recurso hídrico. Bueno, estábamos hablando sobre lo que es el recurso hídrico hace unos momentos, continuamos con ello. Tenemos plantas de tratamiento primario, secundario, pero las tecnologías, como lo hablaba acá con el ingeniero, son un poco caras. El diseño, la instalación de estas tipo de plantas de tratamiento, pues al final el costo es un tanto elevado, pero nosotros desde el enfoque de la inversión debemos tomar en cuenta que qué nos sale más barato, invertir en prevenir o en atacar algo que ya nos está viniendo, nos está provocando enfermedades. Entonces, desde los gobiernos locales, las municipalidades deberían implementarse de repente tecnologías secundarias, que es lo más sencillo, ¿verdad? Podríamos hablar de lagunas de oxidación, pozos de absorción, algún tipo de tecnología que no sea tan cara, tanto al inicio en lo que son plantas de tratamiento de las aguas aptas para consumo humano, como el manejo de las aguas residuales para no contaminar los mantos acuíferos. Perfecto. ¿Ingeniero? Bueno, hablamos de tecnologías, yo pienso que lo ideal sería manejar tecnologías que ocupen o requieran menos obra gris y sean de alguna manera modulares, de tal manera que se pueda ampliar su capacidad dependiendo de los requerimientos. Yo he sabido de casos de empresas que han querido establecerse en Guatemala y han querido establecer una especie de joint venture, donde ellos ponen la tecnología, incluso estamos hablando de una capacitación de personal, incluso a un mediano plazo fabricar esos equipos aquí en el país y todo. ¿Por qué, por qué el gobierno o las alcaldías no se han interesado por ese tipo de propuestas? Lo que pasa es que es un tema complejo cuando hablamos de gobiernos locales, de la vieja política, sin querer entrar al tema político, como lo decía, ¿verdad? Es política partidaria, ¿verdad? Donde yo tengo más votos y voy a hacer aquellos proyectos donde yo tenga más votos y gane más para que yo pueda seguir de alcalde. Entonces, debido a eso, no se ha logrado el éxito de esas tecnologías y que un alcalde se pueda empoderar de esas tecnologías. No, y realmente es un poco contraproducente eso que usted dice, ¿verdad? Que no está siendo aprovechado, derivado de que la esencia del poder local en aras, como usted bien dice, el tema partidario político, es el agua. Entonces, un alcalde que logra asegurar el tema hídrico, pues lleva amplias posibilidades de ser electo, ¿verdad? Y sobre todo de mantenerse en el poder local. Ahora bien, en aras de eso, se me ocurre cuál es el rol del que juega la ANAM, qué está haciendo el Estado de Guatemala para promover ese cuidado, e inclusive el tema de tecnologías, con qué instituciones internacionales está trabajando para que ayude al tema económico, derivado que es bastante alto, como usted mismo nos indica. Bueno, las municipalidades, ahorita no recuerdo el artículo, pero por ley están en obligación de dar un porcentaje de su presupuesto, invertir en el tema ambiental, pero no todos los alcaldes cumplen con eso, ¿verdad? Con ese porcentaje que están obligados. Hay algunas alcaldías que han dado el paso, ¿verdad? Donde han hecho alianzas. Por ejemplo, tenemos en el caso forestal nuevamente, con el Instituto Nacional de Bosques, fueron creadas las oficinas forestales municipales, donde las gestiones ya se hacen desde la municipalidad en el poder local y el empoderamiento de los ciudadanos. Claro. Ingeniero, siguiendo ahí con las preguntas. Ajá, ingeniero, cuando hablamos de ordenamiento, hablemos del tema del ordenamiento. Hemos visto que en las municipalidades ese tema de ordenamiento no se toma con la seriedad del caso, puesto que, digamos, cuando hemos visto los estragos climáticos que últimamente ha sufrido Guatemala y vemos que hay una gran proliferación, se hablaba en la ciudad capital de que hay aproximadamente unos 400 asentamientos que están en riesgo, ¿verdad? Pero vemos que instituciones como, por ejemplo, como la CONRED, que ellos se dedican a alertar, pero no pasa de dar alertas, ¿verdad? Entonces, igual sucede con el manejo hídrico. Vemos, por ejemplo, en el interior, en regiones como Huehuetenango
o en el oriente, donde se contamina impunemente. Y digamos, incluso hay fotos, hay testimonios visuales de ese tipo de contaminación y no se ve acción de parte del gobierno. ¿Por qué podría ser? Bueno, aquí la debilidad también es la sensibilización y la capacitación a los tomadores de la justicia, los jueces, los que realmente en un proceso legal penal tienen acción directa, ¿verdad? Ellos son los que de repente pueden conocer un delito ambiental, pero por sus capacidades de repente pueden aplicar una medida sustitutiva, un cobro, pago la multa y no aplican lo que realmente dice. Hay leyes que por ejemplo, la ley de áreas protegidas habla del atentado contra el patrimonio natural de Guatemala, de los guatemaltecos, y habla de 10 a 25 años de prisión, ¿verdad? Pero ellos a veces dan una medida sustitutiva, entonces de ahí la debilidad. Debemos fortalecer a los jueces, capacitarlos y sensibilizarlos en la normativa ambiental también, ¿verdad? Hablamos del ordenamiento territorial, como usted decía al inicio, ¿verdad? Donde hablamos en el inicio, yo dije 3 aspectos: plan de ordenamiento territorial, plan de manejo integrado de cuencas y plan de gestión de riesgos. Hace un ratito yo lo decía, en el caso de los alcaldes, ¿verdad? Yo para mi campaña invierto y hago proyectos que se vean, que los mire la gente, pero ¿qué pasa cuando vienen eventos extremos? Una tormenta, llueve demasiado, los ríos empiezan a desbordar y la carretera es la primera que viene, los puentes vienen, porque no invierto, porque así puedo desviar más fondos, porque puedo utilizarlos para mis necesidades y no para servir. Tenemos ejemplos y a veces nos comparamos, ¿verdad? No es bueno compararnos, pero tenemos otros países centroamericanos como Costa Rica que invierten mucho en la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que en un evento de gestión de riesgos se debe tomar? No se pueden perder vidas humanas, carreteras, comunicación y el factor económico. Acá en Guatemala las carreteras es lo primero que se van, los puentes son los primeros que se van porque no se invierte en eso. Son estructuras, digámoslo así, de cartón o de cosmético, y porque siempre estoy ahí, estoy gastándome otra vez la plata y sucesivamente. Eso es lo que sucede. En un programa anterior yo hablaba mucho de que para que Guatemala fuera competitiva, estructuralmente en su infraestructura debería de ser atractiva. Y hasta acaba de tocar un punto neurálgico. En tema de infraestructura, Guatemala pues está en pañales, ¿verdad? A nivel de puertos, aeropuertos, carreteras. Y como usted lo acaba de decir, eso es lo primero que hay que cuidar, porque eso va a asegurar el suministro continuo y la evacuación de vidas. O sea, no hay realmente una política de prevención, que en muchos casos sería lo más barato, sería lo más económico que poder tratar. Ya lo estamos viendo en el caso del lago de Atitlán, que ya presenta un grado de contaminación en sus niveles más profundos. Y de seguir así, seguramente tendremos el caso del lago de Amatitlán reproduciéndose ahí. Es la crónica de su muerte, lo que estamos presenciando. Bueno, en el caso hablábamos de la gestión de riesgos, le echamos la culpa a Conred, pero vean desde su creación y cómo se llama, es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. No estamos en un marco de prevenir, es atacar el mal, es cuando ya estamos sobre la marcha. Si la Conred fuera otra institución, tendría que ser para la prevención. Hay otros países donde se llama protección ciudadana, protección vial, qué sé yo, pero no es la reducción. Ya cuando hemos tenido el evento extremo, ahí estamos apaleando la situación. Entonces, desde ese mandato, la Conred no es que no funcione, es el mandato que tiene, es lo que por ley le manda, atender la emergencia, ¿verdad? Y debe de haber una mejor coordinación donde Conred entra a atender la emergencia, donde hace evaluación de daños y ya se lo pasa a CEGEPLAN, que a nivel de coordinación con todas las instancias de gobierno deben atender ya a la reconstrucción. Pero la gestión de prevención no la tenemos acá. Sí, prácticamente se está haciendo muy reactivo y no preventivo. Y prácticamente viene siendo en un momento determinado un comodín que viene a darle una facilidad a la ejecución de proyectos para cuestiones de desastres, pues, ¿verdad? Que ahí es donde se debe de prevenir todo a un extremo para no estar gastando el presupuesto y a invertirlo en cuestiones que realmente valgan la pena. Ahora, fíjese que hay un tema que a mí me interesa, si me puede hacer la campaña de tocar, el tema de hidroeléctricas.
¿Por qué las hidroeléctricas al final socialmente siempre están convulsionando con problemas, verdad? Me gustaría que se le dijera por medio de este programa a la población guatemalteca, ¿es bueno? ¿No es bueno? ¿Cuáles son realmente las líneas limítrofes que se deben de marcar? Porque considero que todo es bueno, pero nada, no todo en exceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina de eso? Bueno, yo hablaba también de los principios de la sostenibilidad, donde yo hago rentabilidad económica. Yo tengo como usuario, como proponente, tengo que tener una ganancia, eso es lo primero. Segundo, pero tengo que ser socialmente responsable. Hablábamos de la sostenibilidad, tiene que ver también con las sociedades, con los actores locales y ambientalmente amigable. ¿Qué es lo que sucede? De repente llegan las hidroeléctricas que tienen bondades, es la energía verde, digámoslo así, la energía renovable, pero no todo es cierto. Hay un cierto grado de impacto cuando se hacen construcciones de obra gris, como decía el ingeniero, ¿verdad? Donde hay una derivación de agua, ¿verdad? Entonces, a veces el proponente de los proyectos, eso pasa acá, por la cultura, por la falta de sensibilización. Yo quiero tener ganancias y no me importa qué costo. Y mientras más ganancias tengo, pero no quiero invertir. Si yo empiezo a invertir, si empiezo a darles a los que de repente están ahí por años antes que yo, hablamos a veces del conocimiento ancestral, de las tierras, ellos estuvieron antes que yo. Ellos tienen una cosmovisión diferente a la mía, una cosmovisión maya, de cómo manejar sus recursos. Entonces, de esa cuenta ellos deberían de invertir un porcentaje. Yo no estoy hablando de más del 50%, pero pueden invertir en proyectos de desarrollo local, ¿verdad? No estamos hablando otra vez de dinero, los podemos capacitar, ayudar a la gente a que se pueda desarrollar, porque si no caemos en el paternalismo, donde siempre voy a estar dependiendo, donde están esos programas después de... perdón, no sé si se puede acá, pero que la bolsa solidaria, que el comedor solidario, cuando yo debo de tener otras formas para... hay un dicho que dice, enséñame a pescar y no dame el pescado. Hay prácticas populistas. Prácticas populistas, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, yo debo de, como empresario, ser responsable en ese tipo de acciones. Entonces, las hidroeléctricas son buenas hasta cierto punto. Sí, prácticamente lo que hablábamos en el segmento anterior, manejar el tema de responsabilidad social empresarial. Insisto, ese es un tema bastante amplio, de mucho bagaje de conocimiento, ¿verdad? Pero prácticamente vamos a ir a una pausa ahorita con nuestros anunciantes que ya se nos agota el tiempo. Gracias.